Bueno chicos, tenemos la clase del día de hoy, 15 de septiembre, y vamos a tener una clase de ciencias naturales. En este caso, sobre la energía. Lo primero que les voy a pedir es que ustedes me indiquen qué significa para ustedes la palabra energía. ¿Sí? Acá pueden poner lo primero que se les viene a la mente cuando pensamos en este término. Luego de eso, quiero que piensen en estas dos expresiones que utilizan la palabra energía, ¿sí? Pero que van a ver que se refiere a cosas diferentes en ambos casos. Si yo digo, por ejemplo, se cortó la energía y por eso se apagó el TV, no es lo mismo que decir vamos a empezar el día con mucha energía. En ambos casos usamos el mismo término, pero nos referimos a cosas diferentes. Así que traten de pensarlas para que puedan explicar a qué se refiere en cada caso. ¿Sí? Y lo que quiero que les quede en la carpeta es esta parte de acá, ¿sí? Que la energía es entonces la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos y en otros. Es decir, que el concepto de energía se define como la capacidad de hacer funcionar las cosas. Y en esto quiero que hagamos hincapié, en esto de hacer funcionar las cosas. Para que cualquier cosa funcione, necesita de energía. Esa cosa puede ser, no sé, de repente un tele, un auto o nosotros mismos. ¿Sí? Si yo quiero que el tele funcione, necesita energía, tengo que enchufarlo a la electricidad. Si quiero que el auto funcione, necesita del combustible para que pueda entonces funcionar. O en el caso de nosotros las personas, necesitamos de nutrientes que obtenemos de los alimentos para también poder funcionar y hacer nuestras actividades. ¿Sí? Lo que vamos a hacer hoy es simplemente leer un poco sobre este texto que les presento acá muy cortito, que habla de los tipos de energía y de las fuentes de energía. ¿Sí? Cuando hablamos de tipos de energía son como una clasificación de las diferentes variedades de energía que tenemos, ¿sí? Que podemos encontrar. Hay un montón, acá tenemos algunas nada más. Y cuando hablamos de fuentes de energía es importante que tengan en cuenta que hablamos de dónde proviene la energía. ¿Sí? Cuando hablamos de fuentes, de dónde vienen esas energías. Así que bueno, vamos a empezar primero con dos que las vamos a profundizar más adelante, que son la energía potencial y la energía cinética. Son dos palabritas nuevas para nosotros que ya en otras clases vamos a ampliar un poco más. ¿Qué es lo único que les voy a pedir que tengan en cuenta de este tipo de energía? Por un lado, que se encuentra almacenada en los seres vivos, esa es la potencial, ¿sí? En los seres vivos, en los objetos, en los materiales, es energía acumulada, lista para actuar. ¿Sí? Eso es lo único que tienen que tener en cuenta en cuanto a la potencial. La cinética, sí, lo que tienen que tener en cuenta es que es producida por el movimiento, ¿no? Y que produce transformaciones en la velocidad de los cuerpos. Acá cuando hablamos de movimiento. Como les dije, este dos tipos de energía, después en una clase más adelante vamos a hablar puntualmente de ellas dos para entrar un poco más en conocimiento. El resto de las energías sí las conocen más, ¿sí? Esto no van a tener inconvenientes. Sabemos la energía eléctrica, de la energía térmica, la energía lumínica, la energía sonora y la energía química. ¿Sí? Cuando hablamos de la energía eléctrica sabemos que estamos haciendo hincapié a la corriente eléctrica, esto es muy fácil de darse cuenta. ¿Sí? La energía térmica, el término térmica siempre se relaciona con la temperatura, así cuando hablamos de energía térmica estamos hablando de eso, ¿sí? Se libera en forma de calor. La lumínica hacemos referencia a la luz, ¿sí? Que puede ser a través de la luz solar o de luces artificiales, ¿sí? Cualquiera que involucre luz, hay presencia de energía lumínica. La energía sonora, como la palabra les dice, les va a llevar seguramente el tema de los sonidos, ¿sí? Como sabemos, el sonido se produce por la vibración, así que el tema de los sonidos es importante que tengamos en cuenta en este tipo de energía. Y la energía química está contenida en los alimentos, en los combustibles y en otras sustancias químicas, ¿sí? Como decíamos recién, por ejemplo, nosotros las personas para poder manejarnos, necesitamos energía que obtenemos a través de los alimentos. Entonces, por un proceso químico que pasa en la digestión, obtenemos entonces la energía para nuestras actividades. Mientras que los combustibles también entran por un proceso químico, fíjense por ejemplo el tema de la nafta que hablamos con el ejemplo del auto, es también un proceso de energía química. ¿Sí? Esos serían entonces los tipos de energía, diferentes tipos de energía que nosotros podemos obtener. Ahora, ¿de dónde las obtenemos? Y de las fuentes de energía. Podríamos decir que son los recursos naturales que nos proporcionan las energías que necesitamos. ¿Sí? Cuando vemos fuentes podemos distinguir algunas. ¿Sí? Por un lado tenemos energía solar, que como bien lo dice acá, y se pueden dar cuenta, viene del sol. ¿Sí? Y del sol podemos obtener dos tipos de energía, ¿sí? Eléctrica, por un lado, a través de los paneles solares, ¿sí? Que se pueden instalar generalmente en los techos para poder obtener energía eléctrica, y térmica, porque sabemos que el sol nos brinda calor. Entonces fíjense cómo de una fuente de energía, que es la energía solar, yo puedo obtener dos tipos de energía. De la energía solar puedo obtener energía eléctrica y puedo obtener energía térmica. ¿Sí? Ahora, ese sería el caso de la energía solar, pero no es la única fuente de energía. Tenemos también la energía eólica, que es la que proviene del viento.
¿sí? Como estuvimos hablando en la videollamada, tenemos, hay instalaciones de molinos que se encargan justamente de aprovechar la fuerza del viento para obtener energía. ¿Sí? La energía hidráulica, el tema de hidro, lo tienen que relacionar con el tema del agua, como ya hemos visto en otras oportunidades, ¿sí? Es aquella energía que es producida a través del agua, el movimiento del agua. Nosotros, por ejemplo, la electricidad que tenemos en nuestra casa viene, en la mayoría de los casos, por este tipo de energía, ¿sí? Que obtenemos de diferentes represas. Geotérmica es otro tipo de energía. Geo hace referencia a la tierra y térmica, como dijimos recién, la temperatura. Así que esto se viene del aprovechamiento del calor en el interior de la tierra. Acá no la utilizamos tanto, pero bueno, para que conozcan que es otra fuente de energía existente. El carbón y el petróleo sí, son muy importantes porque este tipo de fuentes de energía las conocemos. Sabemos que, por ejemplo, el carbón se extrae de minas, mientras que el petróleo viene debajo de la tierra, ya saben ustedes, y se usa principalmente para hacer combustible, ¿sí? Así que son las principales energías que usan los medios de transporte, así que son muy importantes. Y por último, bueno, la energía humana, que es la que estuvimos hablando también, ¿sí? De la que dice acá, consumida para realizar una labor determinada, cualquier movimiento corporal que nosotros hagamos lleva un esfuerzo físico, ya sea, no sé, levantar las cejas o correr un mueble, implica un esfuerzo físico que vamos a usar. Para hacer eso necesitamos la energía que tenemos almacenada en nuestro cuerpo gracias a los nutrientes que consumimos. Así que, como pueden ver, tenemos a la hora de hablar de energía los diferentes tipos y fuentes. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Un cuadro sinóptico con la información que provee el texto, ¿sí? Yo lo que les doy como ejemplo que pueden hacer es tomar como eje central el término energía, ¿sí? Y de ahí desglosarlo en dos, ¿sí? Por un lado los tipos que estuvimos viendo y por otro lado las fuentes, ¿sí? No es necesario que definan cada uno de ellos, sino con que los mencionen estarían bien, para que les quede, bueno, un poco más organizado en la carpeta. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Les mando un beso enorme.